metanoia, metanoité, metanouto. Así está escrito en el griego original el arrepentimiento que Dios está pidiendo al mundo. ¿Qué es metanoia? Metanoia es un cambio radical de las creencias del mundo y acerca de cómo tú estás delante de Dios, tanto moral, judicial y espiritualmente. En Marcos, capítulo 1, versículo 15, Dios mismo dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos. Ojo con eso. Arrepentíos, metanoia, y creed en el Evangelio. Metanoia, cambio radical de las creencias del mundo, de las creencias del alma, de lo que tú eres, de lo que tú eres delante de Dios, cómo tú te percibes delante de Dios. Tenemos también los siguientes versículos en donde Dios demanda el arrepentimiento de cada ser humano del mundo, del alma humana. Tenemos a Lucas, capítulo 13, versículo del 1 al 5. Y dice: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Acá nunca se mencionan el arrepentimiento de los pecados, como las religiones siguen enseñando. Por eso es indispensable ir directamente a las escrituras originales del griego antiguo, para que no te confundan muchos que predican sobre el arrepentimiento, lamentablemente. En el libro de 2 de Corintios 5:19 dice lo siguiente en las escrituras: que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuentas a los hombres sus pecados. Por ende, el arrepentimiento que Dios sí está pidiendo y demandando es arrepentirse de lo que eres, una metamorfosis de tus pensamientos, y creed con fe en la obra de Cristo que hizo en la cruz, salvándote a ti, a mí, a todo el mundo, de todos los sucios y asquerosos pecados que tú cometes a diario, porque debes entender que nunca vas a poder no pecar. Siempre vas a pecar, aunque tú no lo quieras hacer, porque estamos con el pecado original de Adán y estamos, ¿cómo te puedo decir?, incapacitados de no cometer pecados. Y el mismo apóstol Pablo, el mismo apóstol Pedro, el mismo apóstol Juan, que posteriormente te daré las citas en otro video, lo decían, que era imposible no pecar, que el pecado moraba en ellos, que las inmundicias de la carne estaban en ellos. Por eso debes entender y comprender la metanoia que está pidiendo Dios, el arrepentimiento de aquí, de nuestra mente, de lo que somos, de que somos unos sucios y asquerosos pecadores delante de Dios, y hay que reconocer eso. Tú no puedes dejar de pecar, nunca. Pecas hasta con el pensamiento, pecas con la mirada, pecas con codiciar algo, con enojarte con tu hermano. Es imposible no pecar. Si fuera que la salvación fuera por no pecar, ninguno de nosotros sería salvo. Por eso que Cristo tuvo que morir en la cruz, sabiendo en su omnisciencia, porque Él no necesita que transcurra el tiempo para saber cuántos pecados vas a cometer tú. Él no necesita eso. Él ya sabía que tú ibas a pecar desde que se te abrió el conocimiento, la conciencia
desde que dejaste la etapa de niñez, cuando pecabas, pero Dios no te tomaba en cuenta esos pecados. Pero sí, cuando se te abrió tu conciencia, el conocimiento, ya comenzaste a pecar. Y lamentablemente hay un decreto que condena al alma humana. Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. Y más aún, cuando en el libro de Romanos 6:23, Dios dice, la paga del pecado es muerte. Un pecado te condena y nos condena a todos. Por eso Dios pide que te arrepientas, pero no de los pecados que mal enseñado ha sido hasta el día de hoy y no ha sido entendido lamentablemente, porque Satanás ha entrado en esas doctrinas para confundir las mentes humanas, porque Satanás ataca aquí la mente y no te permite entender esto, no te permite entender cuál es el arrepentimiento que Dios pide. Yo cuando hablo con cualquier cristiano y le digo, ¿qué arrepentimiento está pidiendo Dios para ser salvo? El de los pecados, me dicen al tiro. Porque las iglesias, en los templos, lamentablemente tergiversaron esto, porque no lo entendieron y porque no fueron a la fuente original y solo vinculan el arrepentimiento que Dios pide al de los pecados. Y nosotros somos como un arbolito cuando tú lo plantas recién, chiquitito, un manzano. Lo plantas, pasa el tiempo, lo vas regando y crece el arbolito. Y empieza a tener sus frutos. Y nace el manzano, la manzanita. Crece la manzana. Ese árbol no se convirtió en un manzano cuando recién salieron esas manzanitas. Ese árbol desde que se plantó es un manzano. Es igual que nosotros. Nosotros somos pecadores. Tenemos el pecado morando en nosotros. Porque venimos con el pecado original de Adán. Somos una raza caída en pecado. Y no nos convertimos en pecadores cuando cometemos el primer pecado. Nacimos pecadores, porque nuestra esencia es pecaminosa, y eso es lo que debes entender. Por eso Dios apunta al arrepentimiento de aquí. Metanoia. Y en las escrituras originales dice metanoia, no dice de los pecados. Metanoia. Y lo dice en varios versículos, para que tú después los leas y lo puedas entender. Ya te dije, Marcos 1:15, cuando Jesucristo mismo comenzaba su ministerio de salvación y le decía al mundo, metanoia, en su idioma griego antiguo. Y crean en el Evangelio, crean que yo voy a morir por ustedes, para salvarles de esos sucios, asquerosos pecados que cometen a diario, porque no pueden llegar a la moral de Dios, no pueden. En Hechos 17:30-31, en Romanos 2:5, en 2 de Pedro 3:9, en 2 de Timoteo 2:24, en Lucas 13, del 1 al 5, donde se habla del arrepentimiento, nunca menciona los pecados. Y yo estoy haciendo este video para que despiertes, para que tú, como pastor, predicador, puedas ir a la fuente original y caigas de ese engaño satánico que te confunde y que te hace llevar a las almas a la perdición. Porque Dios está pidiendo que el ser humano se arrepienta, reconozca que es pecador, no que supuestamente deje el pecado como lo están enseñando, porque es imposible. Yo no quiero pecar, pero me es imposible no pecar. Y un pecado me condena, como lo dice Romanos 6:23. Un pecado me condena. Y cuando tú obedeces esas dos demandas de arrepentirte y de creer que Cristo murió por ti en la cruz, Él te sella con su Espíritu Santo y perdona y limpia todos tus pecados con su sangre bendita que derramó en la cruz.